Agradecemos a Naira Chalán por aceptarla. Nos comunicamos con ella esta mañana, es la vicepresidenta de la ECUA RUNARI, a propósito de lo que surgió la detención del dirigente y presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Nos tratamos de comunicar de inmediato con ella. Estamos también resolviendo entonces un problema técnico, ya la tenemos en sala de espera, pero no la tenemos todavía en pantalla para poder iniciar esta conversación. Lógicamente, lo primero que le vamos a preguntar es si ya se conoce o no dónde se encontraría el dirigente Leonidas Issa, que era la principal preocupación, al menos dentro de los canales oficiales, de a dónde lo llevaron. Recordemos que esto ocurrió la madrugada de hoy en la provincia de Cotopaxi. Allí pues y se viralizó este video en redes sociales y todos pudimos observar en él cómo miembros de la Policía Nacional se acercaron al dirigente y finalmente lo bajaron del vehículo en el que él se movilizaba y lo transportaron luego en vehículos de la Policía Nacional. El gobierno se pronunció sin nombrarlo específicamente a él, pero dijeron lógicamente que no se va a permitir que las protestas no sean solo protestas, sino que ya se empiecen con otro tipo de lo que considera el gobierno delitos, que vendrían a ser los cierres en las vías o daños también a bienes públicos. Pero también es difícil entender ese equilibrio en el que cómo se protesta y ocurren también este tipo de situaciones. Ya la tenemos a Naira. Buen día, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Buen día a ustedes y gracias por esta invitación. Valga el espacio también de poder ir poniendo el testimonio, ¿no?, de lo que estamos en este momento viviendo como estructura del movimiento indígena. Esto es importantísimo. Yo me gustaría muchísimo empezar por preguntarles si conocen dónde está Leonidas Issa. Hasta la mañana desconocíamos, no se dio pista de dónde el paradero del compañero. No fueron leídas las causales por las que a él se le detuvo en ese momento, sino fue una detención absolutamente forzosa y violenta. Hoy día ya por la mañana nos enteramos que está en la unidad de la flagrancia en la ciudad de Quito. Fue trasladado a Quito. Entendería yo que debería haber una audiencia de formulación de cargos. ¿Presumen ustedes de qué se le va a acusar o ya lo saben? Sí, nosotros ya en este momento se le quieren acusar de dos figuras, ¿no?, de rebelión y de paralización de servicios públicos. Solamente tener pendiente que la rebelión es ya la intención de tumbar al gobierno. Dentro de estas mismas características está ya la toma de armas. Y no creo que haya podido ser comprobada ninguna de estos principios como para tener esta figura de rebelión de la que se le está acusando. Nosotros sí rechazamos de manera contundente, de la manera arbitraria, de la manera injusta e ilegal de la que se está deteniendo al compañero Leonidas Issa. Por supuesto, estos son delitos de palabras mayores que significarían algunos años en la cárcel, si es que efectivamente se le llegara a comprobar. Pero usted señala que es una detención ilegal. Entonces, ¿cuál sería el trasfondo de esta detención? No le estamos escuchando, Naira. ¿Ahí me escucha? Sí, por favor, ¿me repite la pregunta? Encantada. Yo le mencionaba que como usted me refería que consideran que esta fue una detención ilegal, le preguntaba yo entonces cuál cree que es la motivación que tiene el gobierno nacional para haber detenido al dirigente Leonidas Issa. Bueno, ya creo que esta estrategia de persecución, de criminalización, de creación, de construcción de un enemigo interno que se ha vivido haciendo y que pesa sobre un sujeto que es el indígena, que ha vivido ya siglos de opresión, que ha vivido siglos de discriminación, se sigue montando un aparataje mediático, un aparataje desde todos los frentes, incluso desde la justicia mismo, que va contra el movimiento indígena como tal. Recordar lo que sucedió post-octubre de 2019, cuando se manifestó, uno de los periodistas que siempre hace eco del oficialismo, manifestó que sí hay que detener a 200 indígenas, y si es que vienen 200 más, pues a 200 más y hasta que se terminen los indios. Entonces nosotros, toda esta construcción de este relato, de este discurso, ya vino desde octubre del 2019,
luego reflejado también con la instalación de cámaras que no fueron justificadamente puestas en el lugar estratégico de la entrada y con este ángulo dirigido hacia la sede de la CONAIE, ya viene este mecanismo. El mismo pronunciamiento que da prácticamente media hora después de la detención de nuestro compañero presidente Leonidas Issa, que lo da Guillermo Lasso como presidente, él apunta y dice que la detención de los autores intelectuales y que pesa obviamente sobre los dirigentes, está puesta ahí esa intención y lo ha dicho y lo ha reconocido públicamente. Entonces, vemos ahí todo este mecanismo de persecución, de intimidación a la protesta social, que es además un derecho constitucional, y vemos que esa es la salida que está proponiendo un gobierno del encuentro, un gobierno que defiende la democracia. Esa es la salida, y nosotros creemos que en vez de dedicarse a criminalizar a dirigentes, a criminalizar porque hay una agenda de lucha que está puesta ahí, debería hacerse cargo sobre la seguridad de este país y sobre lo que está sucediendo en cada esquina de las ciudades, en cada ciudad, por más pequeña que sea, sobre temas de sicariatos, asesinatos, femicidios, y eso no se ha dado oído. Es decir, hay toda esta construcción de un aparataje que va dirigido a perseguir a dirigentes sociales. Sobre lo que ustedes señalan, los movimientos indígenas, sobre lo que ustedes señalan como una criminalización de la protesta, han señalado ustedes que van a radicalizar la misma. ¿A qué se refieren, Nayra? ¿Qué es lo que va a ocurrir en las diferentes vías y ciudades del país? Bueno, si bien hasta este momento, hasta el día de ayer, nosotros, hasta lo sucedido que fue a la medianoche, ¿no? Pasada la medianoche, habían, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, 5 puntos de cierre, en la provincia de Pichincha también como 6 puntos de cierre, luego teníamos en Cotopaxi también con puntos de cierre, con determinado número de puntos de cierre en todas las provincias. Radicalizar esta medida, seguramente las organizaciones van a tomar la medida de cerrar más puntos dentro de las carreteras que están a nivel nacional. Esa es la radicalización, y sobre todo decir, no nos vamos a hacer como seguramente querrán hacer, bájense la medida de hecho y dejamos en libertad a Leonidas Issa. No, nosotros tenemos ya la decisión firme tomada, que hasta ayer fueron 10 puntos y que el gobierno nacional decidió sumar un punto más de resistencia y un punto más de reclamo desde las organizaciones, y ahora es la libertad del compañero Leonidas Issa junto a los 10 puntos más que ya estaban planteados, no desde ahora, sino de un proceso de diálogo que inició hace un año. ¿Se van a movilizar también hacia la ciudad de Quito? Sí, lo vamos a hacer, iremos tomando esa decisión con las organizaciones de base. Esa decisión no está descartada. Mientras no se dé oído, mientras no se dé respuesta y mientras se responda con persecución, con criminalización, con violencia, entonces nosotros estamos preparados para ir a Quito. Y sobre todo dejar y recalcar aquí en este espacio, primero, que quienes nos han querido culpar de violentos ha sido el oficialismo, ha sido el gobierno, ha dicho que el movimiento indígena somos radicales, que somos violentos, que somos terroristas. Recordarle al gobierno que nosotros tenemos 11 compañeros que fueron asesinados en una jornada de octubre, que fueron más de 50 compañeros mutilados, que tenemos heridos, y que el lado de la violencia es del lado del Estado y es del lado del gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, y que fue aliado absoluto de Lenín Moreno, quien ocasionó estas muertes que ahora tenemos, y que el ministro Carrillo tiene absoluta responsabilidad sobre lo que sucedió en octubre y que tiene cuentas pendientes que entregar todavía a las familias que perdieron y que quedaron con víctimas de secuelas de post-octubre. Y es esta demanda de lesa humanidad que está planteada y que vamos a meterle mucha más fuerza para que los responsables por las víctimas del movimiento indígena tengan que rendirle cuentas y tengan que pagar ante la justicia. Está clarísimo los pedidos que ustedes hacen desde las bases sociales, desde el movimiento indígena y desde los pueblos y nacionalidades indígenas, pero también le tengo que preguntar sobre el brazo ejecutor de la política del movimiento indígena, que es Pachakutik, y el fraccionamiento interno que tienen. ¿Cuál es su criterio en torno a cómo desde la política también se pueda reforzar a la protesta social, o al contrario, no están recibiendo ayuda por parte de sus propios asambleístas?
Sí, nosotros en diferentes asambleas hemos analizado justamente la situación interna. No creo que se puede tapar lo que en un momento fue. Esperamos que esa posición quede absolutamente clara ahora desde los asambleístas de a quién estuviera, al juego de quién estuvieron jugando durante todo este tiempo. Nosotros hemos reclamado por coherencia y por consecuencia un proyecto político del movimiento indígena y que es la base de la que se construyó también el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, y en eso reza su posición antineoliberal, anticapitalista y anti un Estado uninacional que lo que hace es menoscabar que existen pueblos y nacionalidades aquí y que tienen esa posibilidad del ejercicio del derecho propio, que tienen esa posibilidad de la autodeterminación. Nosotros no estamos de acuerdo que los asambleístas menoscaben todos estos logros adquiridos por la lucha de compañeros, compañeras que en este momento ya no están, que han entregado hasta la última gota de su vida y de su sangre para la lucha social. En ese sentido, esperamos que con esta claridad que está poniendo el gobierno nacional, la bancada de Pachacuti se unifique en una sola posición, que es la posición del movimiento indígena. Ya no queremos seguir con más divisiones y esperamos realmente que este escenario, que absolutamente quede claro a qué le van a seguir jugando, si deciden seguir jugando a las dinámicas que han estado poniendo desde el gobierno nacional y quizá votando a favor de las leyes incluso que han estado poniendo y de esas leyes que protegen a los mismos grupos económicos de poder y que no están dando respuestas claras al movimiento indígena y a la población en general, al sector popular. ¿Usted se movilizará a la ciudad de Quito? Le pregunto esto porque le vamos a colocar unas imágenes de lo que en este momento está sucediendo. Me confirma mi productor, en los exteriores de la Fiscalía, en la ciudad, en la unidad de flagrancia en la ciudad de Quito. Allí está, usted ve el tremendo resguardo policial que ya existe. Supongo que desde el gobierno nacional se espera que vayan obviamente a respaldar al líder indígena Leonidas Issa. De ser así, es bastante obvio que podrían haber enfrentamientos. ¿Usted hace un llamado a la calma o al contrario más bien a que vayan a los exteriores de esta unidad para respaldar lo que consideran su derecho, que es el derecho a la protesta social? Naira. Creo que las imágenes que usted acaba de mostrar lo dicen todo. Está puesto ahí toda la capacidad que tiene el Estado de perseguir, y está la fuerza pública y está la instancia de justicia llamada a dar justicia, está puesta ahí desde el Ejecutivo también. Ver eso realmente, la intención desde el gobierno nacional es intimidar a la gente. Se le está tratando peor que a un delincuente. Mire la capacidad de movilización que se ha hecho para la fuerza pública y todos los recursos que se están gastando en ese trato intimidatorio, porque ese es el mensaje que quieren transmitir. Es decir, a los compañeros y a las compañeras dirigentes que estén movilizados, esto es lo que les espera. Y nosotros estamos diciendo, no tenemos miedo. Nosotros como dirigentes estamos dispuestos a seguir sosteniendo las 11 demandas que en este momento están vigentes ya. Y vamos a afrontar un proceso de movilización. Si es que el gobierno nacional ha decidido polarizar a la población en general, entre la fuerza pública, que también es pueblo, contra nosotros, que también estamos reclamando ahorita es una causa justa, pues es responsabilidad del gobierno nacional sobre lo que pueda suceder. No es la responsabilidad del movimiento indígena. Nosotros han sido públicas las peticiones que se han puesto, ninguna sale de lo que en derecho deberíamos recibir. El sector popular, los pueblos y nacionalidades, las comunidades, están absolutamente dentro del marco de una legalidad y una legitimidad de un pueblo que está reclamando, y no se le puede dar una respuesta de persecución, de encarcelación, de procesos judiciales exabruptos que rebasan realmente lo imaginado para nosotros como movimiento indígena de este gobierno que se dice ser de diálogo, pero que termina haciendo todo lo contrario con el sector del movimiento indígena. Está clarísima su postura, Naira, y le agradecemos también por haber aceptado el estar en este espacio. Igual el espacio está abierto para seguir dialogando. Muchísimas gracias, un saludo, y llamamos a todas esas voluntades colectivas y a esas voluntades individuales. Esta no es una lucha solamente por la liberación del compañero Leonidas Issa. Nosotros no nos vamos a bajar de los 10 puntos que ya han sido planteados y llamamos a sumar
porque realmente no vamos a permitir la privatización, no vamos a permitir que se siga reduciendo los presupuestos para la salud, para la educación. Necesitamos que esos sectores que son sensibles sean cubiertos con una política clave, con una política realmente que pueda dar una respuesta clara a lo que en este momento se está necesitando. Y además reclamamos con contundencia de que necesitamos que nuestros territorios ya dejen de ser violentados por una política extractiva que está desplazando a comunidades, que está desplazando a familias y que está dividiendo a una población que en este momento está reclamando unidad. Muchísimas gracias, Naira. Que tenga buen día. Gracias, buen día. Así extendimos también lo que habíamos planificado en nuestro noticiero, pero la noticia lo amerita y seguiremos ampliando la información como se vaya desarrollando a lo largo del día, así que usted esté pendiente de eso que le comunicamos también a través de nuestras redes sociales. Que tenga un buen martes.